Hola, bienvenido a sus clases de héroes. En la clase anterior hablamos de estrategia, de cómo pensar antes de actuar, de cómo utilizar el terreno, de cómo adaptarse y de cómo una batalla puede ganarse mucho antes de que comience. Pero hoy vamos a cambiar completamente de tema, porque esta vez no vamos a estudiar cómo ganar una batalla, vamos a estudiar algo mucho más extraño, cómo una persona puede morir hace cientos o incluso miles de años y sin embargo seguir viviendo en nuestra imaginación. Cuando pensamos en personajes como Alejandro Magno, Rey Leónidas, Juana de Arco o Miyamoto Musashi, sentimos que conocemos sus historias, sabemos quiénes fueron, sabemos qué hicieron, conocemos sus victorias, sus batallas y algunas de sus frases. Pero existe un problema. La persona que realmente existió y el personaje que nosotros conocemos no necesariamente son exactamente la misma persona. Y esto ocurre porque la historia no funciona como una cámara que puede grabarlo todo. Cuando una persona muere, su vida queda registrada solamente a través de las personas que la conocieron, de los documentos que dejaron, de los relatos que otros escribieron y de las historias que sobrevivieron al paso del tiempo. Y cada generación puede interpretar esos acontecimientos de una manera diferente. Algunas cosas se olvidan, otras se exageran. Algunas historias desaparecen completamente y otras se repiten tantas veces que terminan convirtiéndose en parte de la identidad de una cultura. Entonces, aparece una pregunta que puede cambiar completamente nuestra forma de mirar la historia. ¿En qué momento una persona deja de ser simplemente una persona y comienza a convertirse en una leyenda? Porque una leyenda no es necesariamente una mentira, muchas veces comienza con algo completamente real. Una batalla, una conquista, un descubrimiento o un sacrificio, una decisión que alguien tomó en un momento extraordinario, pero después ocurre algo. La historia comienza a viajar, una persona se la cuenta a otra, alguien la escribe, otra generación la vuelve a contar, un artista la representa, un gobernante utiliza su imagen, un escritor la transforma en una historia y poco a poco la persona original comienza a desaparecer detrás del personaje que la historia construyó. Y para entender cómo sucede esto, tenemos que comenzar con uno de los personajes más famosos de toda la historia. El hombre que murió hace más de 2000 años y cuya leyenda todavía sigue creciendo, Alejandro Magno. Capítulo 1. Alejandro Magno. Cuando un hombre se convirtió en mito. Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. en Macedonia y murió en Babilonia en el año 323 a.C. Tenía apenas 32 años y durante su corta vida consiguió algo extraordinario. Construyó uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Derrotó al poderoso imperio persa, llegó hasta la India y fundó numerosas ciudades a lo largo de sus campañas. Pero si su historia terminara ahí, ya sería impresionante. Lo verdaderamente interesante ocurrió después de su muerte, porque Alejandro comenzó a transformarse. Con el paso de los siglos, su historia se fue contada una y otra vez, y cada vez aparecían nuevos detalles. Algunos relatos lo presentaban como un conquistador extraordinario, otros hablaban de su relación con los grandes héroes de la historia griega. Incluso aparecieron tradiciones que afirmaban que tenía conexiones divinas o que estaba destinado desde su nacimiento a conquistar el mundo. Y aquí tenemos que detenernos, porque no todo lo que conocemos sobre Alejandro tiene el mismo nivel de evidencia. Tenemos fuentes antiguas relativamente cercanas a su época, pero también tenemos relatos escritos mucho después de su muerte. Y cuanto más nos alejamos de Alejandro histórico, más comienza a crecer el Alejandro legendario. Esto es algo que ocurre constantemente en la historia. Cuando una persona hace algo extraordinario, la historia puede conservar el acontecimiento, pero las generaciones posteriores empiezan a darle significado, y Alejandro terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que un rey macedonio. Se convirtió en un modelo del conquistador, en una figura que diferentes culturas podían interpretar de maneras completamente distintas. Para algunos era un héroe, para otros un conquistador despiadado, para algunos representaba la expansión de la cultura griega, para otros la destrucción y sometimiento de pueblos enteros. Y precisamente aquí aparece algo que me parece fascinante. La leyenda
de una persona puede decir tanto sobre quienes la cuentan como sobre la persona original, porque cada sociedad puede tomar al mismo personaje y convertirlo en un símbolo diferente. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más interesante. ¿Por qué algunas personas consiguen convertirse en símbolos mientras millones de otras desaparecen de la memoria? Quizá la respuesta tenga que ver con algo que todos entendemos: una buena historia. Capítulo 2. El héroe necesita una historia. Una persona puede ser extraordinaria, puede ser fuerte, inteligente, valiente o incluso cambiar el curso de la historia. Pero para convertirse en leyenda necesita algo más. Necesita una historia que pueda ser contada. Porque cuando pensamos en nuestros héroes favoritos, normalmente no recordamos una lista de fechas, recordamos momentos. Recordamos el momento en que alguien estaba a punto de perderlo todo y decidió continuar. Recordamos la batalla imposible, el sacrificio, la traición, la victoria, la caída y finalmente la transformación. Eso es lo que convierte una vida en una narrativa. Y los seres humanos somos extremadamente buenos construyendo narrativas. Intentamos encontrar comienzos, causas y consecuencias. Intentamos convertir acontecimientos complicados en historias que podamos entender. Por eso, una persona histórica puede terminar convirtiéndose en un personaje mucho más sencillo que el ser humano real. La historia puede decir que alguien ganó una batalla, pero la leyenda puede convertir esa batalla en el momento en que un héroe desafió un destino aparentemente imposible. La persona pudo haber tenido miedo, pudo haber cometido errores, pudo haber dudado, pero con el paso del tiempo esos detalles pueden desaparecer y el personaje que pueda es mucho más perfecto, mucho más fácil de admirar. Esto no significa necesariamente que alguien esté mintiendo. A veces simplemente ocurre porque las historias sobreviven mejor cuando tienen significado. Y aquí aparece una idea muy importante para entender las leyendas. Un héroe no solamente representa lo que hizo, también representa lo que otras personas quieren creer que es posible. Alejandro Magno podía representar la ambición, Juana de Arco podía representar el sacrificio y la fe. Miyamoto Musashi podía representar disciplina y dominio personal. La persona histórica es una cosa, el símbolo que construimos alrededor de ella es otra. Y cuando ese símbolo comienza a ser utilizado por generaciones enteras, la persona deja de pertenecer únicamente a su propia época, se convierte en parte de la cultura, y ahí es cuando una historia puede comenzar a transformarse en una leyenda. Capítulo 3. Juana de Arco. Cuando una persona se convierte en símbolo. Si Alejandro Magno nos muestra cómo un conquistador puede convertirse en mito, existe otro caso todavía más fascinante. Una joven campesina que en cuestión de meses pasó de ser prácticamente desconocida a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia de Francia. Su nombre era Juana de Arco, y su historia comienza alrededor del año 1412, en una pequeña localidad de la región de Lorena. Juana no nació siendo princesa, y no pertenecía a una familia poderosa, no recibió una educación militar convencional, era una joven campesina que según sus propios testimonios comenzó a experimentar lo que ella describía como voces y visiones de carácter religioso. Con el tiempo, afirmó haber recibido instrucciones para ayudar al futuro rey Carlos VII y contribuir a levantar el sitio de Orleans. Y aquí es donde la historia comienza a parecer ficción, porque en 1429, cuando Juana tenía aproximadamente 17 años, consiguió llegar hasta Carlos, logró ser escuchada y terminó acompañando a las fuerzas francesas. En apenas unos meses, su vida cambió por completo. El 8 de mayo de 1429 se levantó el sitio de Orleans. Después llegó la victoria francesa en Patay. Y el 16 de julio de ese mismo año, Carlos VII fue coronado en Reims. En muy poco tiempo, aquella joven desconocida se había convertido en un símbolo de la causa francesa. Pero ahora viene la parte que hace que esta historia sea todavía más interesante, porque nosotros creemos saber cómo se veía Juana de Arco. La hemos visto en películas, en pinturas, en esculturas, en videojuegos, en ilustraciones, con su armadura, su espada y su estandarte. Pero las imágenes que normalmente asociamos con ella
fueron creadas mucho después. Los archivos nacionales de Francia señalan algo sorprendente. No conocemos un retrato auténtico de Juana realizado durante su vida. Incluso el famoso dibujo de 1429, que suele presentarse como un retrato contemporáneo, fue una representación imaginaria realizada por un escribano que nunca había visto a Juana personalmente. Piénsalo por un momento. La imagen que tenemos de una de las mujeres más famosas de la historia no es realmente una fotografía de cómo era, es una interpretación. Y eso nos enseña algo fundamental sobre las leyendas. No solamente se construyen con palabras, también se construyen con imágenes después de ser capturadas. Juana fue juzgada y finalmente ejecutada en Rouen el 30 de mayo de 1431, pero su historia todavía no había terminado. Años después de su muerte se realizó un nuevo proceso que revisó su condena, y siglos más tarde la Iglesia Católica la convirtió en santa. De una joven campesina a prisionera, a figura militar, a símbolo nacional y finalmente a santa. Cada época añadió una nueva capa a su historia, y aquí aparece una diferencia enorme respecto a Alejandro Magno. Alejandro fue convertido en una figura legendaria principalmente alrededor de sus conquistas. Juana terminó representando algo diferente, no solamente una persona, una identidad, una nación, una creencia y un símbolo. Y cuando una persona se convierte en símbolo, ocurre algo peligroso para el historiador. La persona real comienza a desaparecer. Porque los símbolos necesitan ser claros, los seres humanos no. Una persona puede ser valiente y tener miedo, puede hacer algo extraordinario y también equivocarse. Puede inspirar a miles de personas y al mismo tiempo tener contradicciones, pero una leyenda necesita simplificar, necesita convertir una vida compleja en una imagen que pueda ser comprendida y recordada, y quizá por eso seguimos hablando de Juana de Arco, no solamente porque sepamos lo que hizo, sino porque durante siglos diferentes generaciones encontraron en ella algo que necesitaban representar, y esto nos lleva a otro personaje. Un hombre cuya leyenda siguió un camino completamente diferente. No fue convertido en santo, no fue convertido en rey, no fue convertido en símbolo de una nación. Se convirtió en algo distinto, en el guerrero perfecto, Miyamoto Musashi. Capítulo 4. Miyamoto Musashi. Del guerrero al mito. En el Japón de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII vivió un hombre que terminaría convirtiéndose en uno de los samuráis más famosos de todos los tiempos. Su nombre era Miyamoto Musashi, y aquí debemos hacer algo que será importante durante toda esta investigación: separar al Musashi histórico del Musashi legendario, porque incluso en su propio caso las dos figuras comenzaron a mezclarse muy pronto. Sabemos que Musashi nació alrededor de 1584 y murió en 1645. Fue un espadachín, estratega, escritor y también artista. El Museo Edo Tokio lo describe no solamente como un famoso espadachín, sino también como un artista que dejó pinturas y escritos, y señala cómo su imagen fue posteriormente convertida en una figura heroica a través del teatro, la literatura, el cine y el manga. Pero la parte más famosa de su historia son sus duelos. Durante siglos se ha repetido que Musashi luchó más de 60 veces y que nunca perdió. Él mismo afirmó haber participado en más de 60 combates. Sin embargo, aquí aparece nuevamente la diferencia entre historia y leyenda. Los historiadores no pueden verificar todos esos enfrentamientos con la misma seguridad. Algunos episodios están documentados de manera razonable, otros aparecen en fuentes posteriores, y algunos de los detalles más famosos de su vida fueron escritos décadas después de su muerte. Uno de los ejemplos más famosos es su duelo con Sasaki Kojiro. La historia cuenta que Musashi llegó tarde al encuentro, utilizando una espada de madera improvisada, y derrotó a uno de los espadachines más famosos de su época. Es una historia perfecta. Tiene tensión, tiene un rival formidable, tiene un elemento inesperado y tiene un final que parece diseñado para convertirse en leyenda. Pero precisamente por eso debemos tener cuidado. Cuanto más perfecta parece una historia, más debemos preguntarnos
cuánto de ella pertenece a los hechos y cuánto fue construido posteriormente. Y eso no significa que Musashi no fuera extraordinario. Lo interesante es que incluso después de retirar parte de la leyenda todavía queda una figura históricamente fascinante, porque Musashi no fue solamente un guerrero, también fue un pensador. En sus últimos años escribió el famoso Gori no Sho, conocido como el libro de los 5 anillos. La obra está organizada en 5 partes y presenta principios relacionados con estrategia, disciplina, percepción del combate y formación del guerrero. Y aquí ocurre algo que me parece fascinante. El hombre que había pasado gran parte de su vida perfeccionando la espada, terminó dejando como legado algo que iba mucho más allá de una técnica de combate. Terminó escribiendo sobre cómo pensar, cómo observar, cómo adaptarse, cómo comprender el ritmo de un enfrentamiento y cómo evitar quedar atrapado en una única forma de hacer las cosas. Pero su transformación en leyenda no terminó con unos escritos. Mucho después de su muerte, escritores y artistas comenzaron a reconstruir su vida. Uno de los momentos más importantes ocurrió en el siglo XX, cuando el escritor Eiji Yoshikawa publicó su famosa novela Musashi. La novela ayudó a convertir a Musashi en un personaje conocido por millones de personas. Después llegaron películas, series, manga y otras representaciones. Y así nació una versión de Musashi que probablemente es mucho más conocida que el hombre histórico. El Museo Edo Tokio incluso dedicó una exposición completa a este fenómeno, mostrando cómo Musashi fue convertido en héroe popular desde el periodo Edo hasta la cultura contemporánea. Y eso nos devuelve exactamente al tema del video. La leyenda no solamente conserva una persona, la transforma. Cada generación toma el personaje que recibió y le agrega algo. Para algunos Musashi era el espadachín invencible, para otros el filósofo, para otros el artista, para otros el símbolo de la disciplina japonesa, y para el mundo moderno terminó convirtiéndose casi en un arquetipo. El guerrero que busca perfeccionarse hasta alcanzar un nivel superior, pero quizá la parte más interesante sea esta. Musashi no necesitó permanecer eternamente en el campo de batalla para convertirse en leyenda. Su mayor legado terminó siendo la idea de que el verdadero dominio no consiste simplemente en derrotar a otro, sino en dominar una disciplina hasta comprenderla profundamente. Y cuando una persona deja una idea que sobrevive a su propia muerte, ya no estamos hablando solamente de memoria, estamos hablando de legado. Capítulo 5. El hombre muere, la leyenda continúa. Entonces volvamos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Qué convierte a una persona en una leyenda? Después de estudiar a Alejandro Magno, Juana de Arco y Miyamoto Musashi, parece que la respuesta no es simplemente ser extraordinario. Porque la historia está llena de personas extraordinarias que hoy casi nadie recuerda. Una leyenda necesita algo más. Necesita una historia que pueda ser transmitida. Necesita personas dispuestas a contarla. Necesita símbolos, imágenes, relatos y muchas veces generaciones que encuentren un significado en esa figura. Alejandro terminó representando la conquista y la grandeza. Juana de Arco terminó representando fe, resistencia e identidad nacional. Musashi terminó representando disciplina, estrategia y perfeccionamiento. 3 personas completamente diferentes, 3 épocas diferentes, 3 caminos completamente diferentes. Pero existe algo que los une. Con el paso del tiempo dejaron de ser únicamente individuos, se convirtieron en símbolos, y quizás esa sea la verdadera razón por la que seguimos estudiándolos. No porque fueron perfectos, sino porque representan algo que continúa siendo relevante. Y aquí hay una última idea que me parece todavía más interesante. Cuando una persona se convierte en leyenda, ya no puede controlar completamente su propia historia. Después de morir, otras personas comienzan a contarla. Algunas la exageran, otras la cuestionan, algunas la utilizan políticamente, otras la convierten en arte, y otras encuentran inspiración en ella. La persona desaparece, pero su interpretación continúa evolucionando. Por eso, cuando miramos una estatua de Alejandro Magno, una pintura de Juana de Arco o una representación de Miyamoto Musashi,
No estamos mirando solamente al pasado, estamos mirando también lo que diferentes generaciones decidieron conservar del pasado. Y quizás esa sea la verdadera diferencia entre ser recordado y convertirse en leyenda. Ser recordado significa que alguien sabe que existe. Convertirse en leyenda significa que tu historia continúa haciendo que alguien sienta algo, inspiración, miedo, admiración, curiosidad o incluso el deseo de convertirse en algo más. Y ahora quiero dejarte con una última pregunta, porque si las leyendas no nacen solamente de lo que una persona hace, sino también de lo que los demás deciden recordar, ¿qué tipo de historia estás construyendo tú mientras estás vivo? Tal vez nunca aparezcas en un libro de historia, tal vez nadie construya una estatua con tu nombre, pero eso no significa que tu vida no pueda dejar una huella, porque una leyenda no comienza cuando alguien muere, comienza cuando una persona hace algo que merece ser contado, y quizá la próxima leyenda todavía no ha sido escrita. La clase ha terminado, pero tu historia todavía está escribiéndose.